Bueno, el día de hoy, como ya mencioné, vamos a estar viendo esa quinta pieza. Y esa quinta pieza la encontramos en el versículo 17. Y les voy a deber las diapositivas, solamente alcancé a poner esa, que creo que es la más importante porque de ahí vamos a basar nuestra predicación. Bueno, Pablo, después de decir el versículo 14 del capítulo 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio y sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. Bueno, pues él pasa a decir esto, versículo 17. Tomen el yelmo de la salvación. Hasta ahí vamos a leer. Tomen el yelmo de la salvación, el yelmo, o sea, el casco de la salvación. Esa es la quinta pieza de la armadura de Dios que debemos de usar mientras estemos aquí en este mundo. Porque estamos librando, queramos creerlo o no, estamos librando una guerra. Y esa guerra es espiritual, no la vemos, pero es real. Ahora bien, antes de pasar a explicar lo que significa que tomemos ese casco de la salvación, pues vamos a hablar primeramente acerca del casco que usaban los soldados romanos, porque Pablo eso es lo que tiene en mente. Y bueno, ese casco para todos los habitantes del Imperio Romano de aquel entonces, pues era muy familiar, porque ellos miraban a los soldados vestir su armadura. Así que sabemos por intuición, por sentido común, que el casco protegía la cabeza de los soldados, ¿verdad? Bueno, este era un casco ah, de cuero, pero forrado por fuera por placas de metal, por tachuelas. Y aparte de tener la función de proteger la cabeza del soldado, tenía una función donde los cascos se fueron haciendo muy decorativos, muy nativos. O sea, les daban ciertas formas para representar el imperio romano. Pero aquí lo que nos atañe es qué función tenía ese casco, y ya lo dijimos, ¿verdad? Proteger la cabeza de los soldados de qué? De los golpes, de las heridas. De modo que cuando el soldado sabía que el enemigo se acercaba, él ya con el cinturón, la coraza, los zapatos, las botas, pues él corría y tomaba no solamente el escudo, sino también tomaba su casco y entonces se lanzaba a la batalla. Y bueno, esta es la imagen que el apóstol Pablo nos está presentando aquí. Y la pregunta es ¿qué nos presenta Pablo en particular con esta imagen del casco de la salvación? Bueno, pues es evidente que Pablo está tratando de dirigir nuestra atención a qué, a la cabeza. En nuestra cabeza pensamos, ¿verdad? Es de aquí donde nosotros podemos entender cosas, donde nosotros podemos articular palabras, podemos comunicarnos. Y bueno, Pablo tiene en mente el entendimiento, el pensamiento del cristiano. Y lo que él nos está diciendo es, protejan su mente. ¿Contra qué? Contra los ataques del enemigo. ¿Con qué vamos a proteger nuestra mente? Bueno, con el casco de la salvación. Porque así como un soldado usa un casco para proteger su cabeza de los golpes, de las heridas, asimismo ustedes deben de proteger su cabeza, donde se encuentra su mente. Y esto se protege con el casco de la salvación. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo con esta pieza de la armadura? Bueno, que es súper necesario proteger nuestra mente, hermanos. ¿Con qué? Con esto, no con pensar positivamente, no con llenarnos de optimismo, porque por muy optimista que tú seas, si Dios dice, hoy viene a buscar tu alma, hoy viene a buscar tu alma. No hay nada que pueda detener la cita que Dios ya ha proclamado de nuestras almas. Así es que tenemos nosotros que proteger nuestra mente con qué? Con el casco de la salvación. Recuerda, Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, lo que significa que no es una opinión mera del apóstol Pablo, no. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos está diciendo, dice el Espíritu Santo, que ustedes tienen que usar ese casco de la salvación para proteger sus mentes, porque es ahí donde se libra la batalla. Porque de lo contrario, pues vamos a terminar, como ya dije hace un momento, siendo presa fácil del enemigo de nuestras almas. Ahora, para entender bien qué quiere decir Pablo cuando nos dice tomen el yelmo de la salvación, pues vamos a dejar que la Biblia nos defina, ¿verdad?, la salvación. Cuando vimos que Pablo nos dice, ciñanse con el cinturón de la verdad, pues tuvimos que dejar que la Biblia nos defina qué es la verdad. Y cuando vimos también por la coraza de la justicia, tuvimos que dejar que la Biblia nos definiera qué es justicia. Y así sucesivamente, qué es el evangelio, ¿verdad? Y qué es la fe. Bueno, pues ahora tenemos que dejar que la Biblia nos defina qué es la salvación. ¿A cuál salvación Pablo se refiere cuando dice tomen el yelmo de la salvación? Mire, la Biblia a la hora de hablar acerca de la salvación del cristiano lo hace a través de tres aspectos. Salvación en su aspecto pasado, salvación en su aspecto presente y salvación en su aspecto futuro. Es decir, cuando Dios salva a alguien, Él lo hace a través de tres etapas. ¿Sí? La primera etapa empieza con la justificación.
Acto que ocurre en el momento que una persona cree en la persona y en la obra expiatoria de Jesús. La segunda etapa es la santificación. Este proceso se lleva a cabo durante toda la vida de la persona que fue justificada. Durante toda la vida que esté aquí en la tierra, ese proceso Dios lo está llevando a cabo. Y bueno, la etapa final es la glorificación, acto que va a ocurrir en el mismo momento en que Jesús aparezca por segunda vez, como vamos a ver. Y bueno, yo sé que para la mayoría de nosotros, de ustedes, y para la mayoría de todos los cristianos del siglo moderno, del siglo XXI, pues estos conceptos a lo mejor son desconocidos. Y son desconocidos no porque la Biblia no hable de ellos, no, son desconocidos porque no se exponen a la Biblia de la manera en que Dios nos pide que nos expongamos, no que yo les pida, no que la Biblia nos dice que nos expongamos, ¿verdad? De día y de noche, mediten en mi palabra. O sea, Dios no es un exagerado al decirnos esto, porque Él sabe que al meditar en su palabra día y noche mantenemos sus principios, sus verdades en nuestras mentes frescas, para que cuando entremos a esa guerra espiritual que se lleva a cabo a través de los pensamientos de quién tiene la verdad y quién no, pues nosotros podamos ser eficaces, ¿verdad? Y contrarrestar todo engaño, toda mentira, no solamente de Satanás, sino del mundo y de nuestro propio corazón. Entonces, hermanos, la Biblia nos está diciendo aquí que hay tres tipos, como vamos a ver en un momento, o tres etapas, mejor dicho, tres aspectos de la salvación de los pecadores. Y aunque tú no lo entiendas, no significa que estos términos sean solamente para teólogos, para pastores. Y ya hemos dicho varias veces que un teólogo es alguien que estudia a Dios. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A estudiar a Dios a través de su palabra revelada. Quiere decir que somos teólogos. Somos personas que conocemos a Dios a través de las escrituras. Entonces, estos términos, hermanos, no son exclusivamente para los pastores, son para todos nosotros. De hecho, solamente basta con leer constantemente la Biblia como Dios nos pide para darte cuenta que estos términos están a través del Nuevo Testamento. Los apóstoles lo usaron constantemente. Así que nadie se sienta con el derecho de cerrar sus oídos a lo que vamos a explicar acerca de estos términos. ¿Por qué? Porque estos términos son para ti, no son para pastores solamente y teólogos. Entonces, vamos a hablar de la justificación. Esa es la primera etapa de la salvación cristiana. Bueno, la justificación es un acto judicial que Dios otorga instantáneamente a todos aquellos que terminan depositando su confianza, su fe, ¿en quién? En la persona y la obra expiatoria de Jesucristo. Escucha lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice ahí Pablo, pero ahora, aparte de la ley, Pablo le está hablando aquí a los judíos, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la ley decía, haz esto y vivirás, serás justo. Pero como nadie pudo cumplir la ley, pues todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego Pablo aquí trae las buenas noticias. Pero ahora, parte de lo que requería la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia que Dios acepta para entrar en su presencia, una justicia perfecta. Y lo dice, testificada por la misma ley. La misma ley decía que venía esa justicia porque nadie iba a poder cumplir la ley. La ley es un ayo que te lleva a correr a la justicia que Dios ofrece en Cristo Jesús. Y dice, y además por los profetas. O sea, ¿por qué no entienden esto, judíos? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. O sea, esa justicia que se adquiere por depositar tu confianza, y lo dice en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Todos los que creen en Él son justificados porque no hay diferencia, dice Pablo. Por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece heredar la gloria de Dios, están en su presencia. Versículo 24, siendo justificados ya en tiempo pasado, todos aquellos que creen en Cristo, gratuitamente, sin hacer nada. Eso es gracia. O sea, no es porque por obras, porque tú tengas que hacer algo. No tienes que hacer nada, solamente creer en Cristo. Y luego vuelve a recalcar Pablo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para apaciguar la ira de Dios que estaba sobre nosotros por nuestros pecados. Y vuelve el énfasis de Pablo, por medio de la fe en su sangre que nos limpia de todo pecado, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿sí? En este tiempo donde Pablo estaba predicando ya el evangelio, porque así lo había mandado Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En palabras sencillas, lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje es que el juez moralmente perfecto declara a los pecadores injustos inocentes.
¿Por qué razón Dios los declara inocentes si no son inocentes? ¿Dios se hizo el de la vista gorda? ¿Pasó por alto su justicia? No. Por el simple hecho de que Jesús cargó con nuestros pecados y pagó la pena por ellos. Nada más por eso. Romanos 5, versículo 1, Pablo afirma lo siguiente. Justificados, pues, ahí está el conector. Por tanto, justificados por la fe, es como si dijera Pablo. Es decir, como ya les expliqué, Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Entonces, vemos que desde el principio Dios justifica solamente por la fe. Por lo tanto, justificados pues por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios. Y otra vez el énfasis siempre del Espíritu Santo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No gracias a que tú fuiste bien inteligente o gracias a que tú sí quisiste aceptar a tu Jesús que te pedía que dejaras tu pecado. No, 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 no fue. Fue por gracia, por el don de Dios, un don que es un regalo inmerecido que nosotros fuimos justificados. Ahora, Pablo más adelante en su carta va a afirmar que esa gracia que nos lleva a ser justificado, pues que ahora ya no hay ninguna condenación eterna para los que están en esa gracia, en Cristo Jesús. Así que como podemos ver, la primera fase de la salvación es la justificación, hermano. ¿Qué ocurre en el mismo momento en que un pecador se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús? Entonces Dios los salva así, ¿de qué? De la pena del pecado. Todos aquellos que han sido ya justificados han sido salvados ya de la pena del pecado, de la paga del pecado, que es muerte física, muerte espiritual y separación eterna de Dios en el infierno. Ya todos aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, delante de Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, somos inocentes. Cuando Dios nos mira, nosotros los cristianos genuinos, nos mira inocentes. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Es por eso que Dios nuestras justicias las mira como trapos de inmundicia. O sea, como no te bastó, no te es suficiente la justicia perfecta de mi hijo que te di, que te otorgué. Eso es lo que dice el profeta, ¿verdad? Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia cuando tú te quieres justificar delante de Dios con tu propia justicia. O sea, no estamos diciendo que tus justicias sean malas y por eso, pues es que delante de Dios cualquier justicia que yo haga es mala, pastor. No, 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 no. Tú imita a tu Señor. Sé justo, pero no trates de imitar a tu Señor para ganarte su favor. Es ahí cuando empieza a oler, a pestar tu justicia. No, más bien preséntate delante de Dios con seguridad, sin incertidumbre, sabiendo que Él te acepta por la justicia de Jesús. Así que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, esta es la primera fase de la salvación. Ahora, la segunda fase o la segunda etapa de la salvación cristiana es la santificación. En la primera fase ya fuimos salvados, justificados, ¿verdad? Bueno, en esta estamos siendo actualmente, en el presente, salvados continuamente del poder incansable del pecado. El pecado que todavía mora en nosotros, dice Pablo, que no ha sido erradicado totalmente de nosotros y que a veces nos lleva a pecar, nos lleva a apartarnos de Dios. Ya no nos domina como un amo infinitamente poderoso y nos tiene sumergido en el pecado porque ya fuimos libertados, ¿verdad? Cristo. Y porque el Espíritu Santo, alguien mayor que Él, está en nosotros. Sin embargo, en ocasiones el pecado nos arrastra a pecar. Bueno, a eso la Biblia le llama santificación progresiva. Mire, el apóstol Pablo, después de afirmar una y otra vez hasta el cansancio, yo soy carnal, vendido al pecado, porque muchas veces termino haciendo lo malo. O sea, de manera que no soy yo quien hace aquello, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Fíjese el énfasis de Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Es que usted enfatiza mucho esto. Yo enfatizo lo que la Biblia enfatiza. Y de ahí el por qué predicamos de manera expositiva, porque hay ciertas verdades que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a enfatizarla una y otra vez. Y él sabe por qué, porque es fundamental, es importante. No soy yo. Entonces, Pablo, de una manera enfática, está diciendo lo mismo. Yo estoy vendido al pecado. Me, muchas veces me encuentro pecando, pero yo peleo contra el pecado. Esa es la diferencia de un cristiano y un no cristiano. El cristiano pelea con la asistencia y el poder del Espíritu Santo contra el pecado. El no cristiano no, él está habituado al pecado, él practica el pecado. Él está sumergido en sus delitos y pecados y no quiere que nadie lo saque de ahí. Él gustosamente y voluntariamente está allí. ¿Recuerdas a Jesús? La luz vino al mundo, él declaró, él afirmó, y que el mundo prefirió la oscuridad. ¿Por qué? Porque no quería que pues, Dios viniera y los exhortara a dejar la oscuridad, el pecado. Entonces, Pablo está diciendo eso, hermanos.
yo sé que esto en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien, yo sé, ahí está el Espíritu Santo poniendo el querer hacer el bien, ¿verdad? Está ahí, pero no el hacerlo. O sea, a veces mi carne es tan fuerte que no me lleva a hacerlo. Y dice Pablo, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, él pasa a concluir enfáticamente lo siguiente. Dice ahí en Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. El mal está en mí. ¿Estás oyendo? ¿Qué dijo Jesús? ¿De dónde salen los pecados? De tu corazón. En otra ocasión le dijeron a Jesús, maestro bueno, y déjenme lo tengo. Ustedes me miran como hombre, yo sé que yo sí soy bueno como Dios, pero ustedes no me miran como Dios, me están viendo como hombre. Y por lo tanto, yo tengo que corregirlos. Bueno, nada más Dios, perfectamente bueno. Más bien ustedes son hombres malos que en ocasiones hacen buenas cosas. No. O sea, porque ¿quién de ustedes, cuando su hijo a quien ustedes aman les pide un pan, le van a dar una piedra? Claro que no. No le van a dar un escorpión, no le van a dar nada que le vaya a hacer daño. Y luego dice Jesús, bueno, si ustedes siendo malos, yo sé que eso no nos gusta que se nos diga, pero somos más malos de lo que creemos. Aún las personas, cuando están haciendo bien, en su, en su decencia, están haciendo mal porque no lo hacen para la gloria de Dios. Y todo lo que no se hace para la gloria de Dios es pecado. Todo lo que hagáis, dice Pablo, hacerlo para la gloria de Dios. Sea que comas, sea que hagas las cosas más sencillas y cotidianas, como el tomar algo, comer, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, según Dios, la opinión de Dios, todos somos malos. Todos, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces, Pablo está afirmando esto. Está diciendo, yo sé que el mal está en mí, porque según el hombre interior, la nueva naturaleza que Dios me dio, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, otra naturaleza que se revela contra esa naturaleza que recibí de Dios en mi mente, que me lleva en ocasiones cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero aquí es a donde yo quiero llegar, porque yo te estoy diciendo que esta segunda etapa de la salvación es la santificación. Bueno, Pablo va a decir, bueno, miserable de mí, soy un pecador, porque el mal mora en mí. Lo dice, ¿quién me librará? ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo donde mora el pecado que me inclina a hacer lo malo, de este cuerpo que es como una máquina de hacer pecado. ¿Quién me librará? Y Pablo responde, más gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque me dio a Jesucristo. Y en Jesucristo ya he sido justificado y estoy siendo salvado de mi propio pecado, pero como vamos a ver en la tercera etapa, un día Jesucristo, cuando Él aparezca, me dará un cuerpo glorificado, totalmente ausente del pecado que me inclina a pecar. Pues como vemos, es a través de la santificación que Dios nos va salvando de manera progresiva. ¿De qué? Del poder del pecado, por medio de su Espíritu Santo, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios y aborrecer el pecado. Escucha cómo Pablo inicia su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pablo, o escribe Pablo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y lo dice, a los santificados. Por fin, pastor. ¿Estamos siendo santificados? Pablo dice ahí a los santificados en tiempo pasado. Bueno, Pablo se está refiriendo a la santificación posicional que ya tenemos en Cristo Jesús por haber sido justificados. Eso de santificar a alguien es apartar a alguien para el uso exclusivo de Dios. Bueno, ya nos apartó Dios de las tinieblas. Esa es una santificación progresiva. Pero Pablo, a través de todas sus cartas, como ya leímos, habla de una santificación progresiva que se está llevando actualmente en la vida de todos los creyentes. Escucha lo que sigue diciendo Pablo. Después de decir él, a los santificados en Cristo Jesús, y escucha, llamados a ser santos. Si ya fuimos santificados, entonces ¿por qué nos está llamando a ser santos? Apartarnos del pecado. Precisamente porque esa santificación posicional la recibimos por haber sido ya justificados. O sea, como nos justifica, ya nos apartó para Él. Sin embargo, como todavía estamos aquí en este mundo y no hemos recibido ese cuerpo glorificado que Dios promete que nos va a dar, pues estamos en este cuerpo de muerte inclinado a hacer el mal. De ahí Pablo exclama con dolor y angustia, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Soy un miserable. Entonces dice, gracias a Dios, que un día Él me va a libertar de ese problema que yo tengo. Entonces Pablo está diciendo, llamados a ser santificados. ¿Quiénes? Los pastores, nada más. Lo dice con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú invocas el nombre del Señor, tú también eres llamado a ser santo, apartado para Dios, a ser imitador de Dios, a dejar el pecado, a hacer morir lo terrenal.
Entonces somos llamados a ser como Dios. Somos llamados a imitarlo. Ya Pablo presupuso, dio por sentado que tenemos una santificación posicional. Sin embargo, aún así somos llamados a apartarnos de lo malo. Entonces, como vemos, este proceso lo llama la Biblia santificación, una santificación progresiva. Y bueno, Dios usa esta santificación a través de su Espíritu Santo para salvarnos del poder actual del pecado. Y en ese proceso vamos a tener que cooperar con el Espíritu Santo toda nuestra vida aquí en la tierra. Un proceso que no va a terminar hasta que aparezca Jesús por segunda vez y entonces recibamos cuerpos glorificados. En otras palabras, hermanos, podemos concluir que la santificación es el proceso continuo de llegar a ser más como Cristo. Ahora, hablemos de esa etapa final de la salvación, que es la glorificación. Eso va a ocurrir en el mismo momento en que, como ya mencioné, Jesús vuelva por segunda vez. Vamos a ser salvados o libertados, si lo quiere poner así, de manera completa de la presencia del pecado que ahorita mora en estos cuerpos mortales. Escucha lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios y fuiste tú justificados, porque a todos aquellos que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya fuimos adoptados por Él, ya es un hecho. No va a pasar eso en el futuro, no, ya somos. Sin embargo, dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos por lo que ya nos dijo Dios, lo que nos dijo Jesús, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo semejantes a Él? Sin pecado, porque le veremos tal como Él es. Bueno, Pablo corrobora esta verdad en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque déjeme decirle, se tocará la final trompeta. A lo mejor ya no la está esperando, pero se va a tocar. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y entonces cuando se toque, dice, los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo, porque dice, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, si nos toca estar vivos cuando Jesús venga por segunda vez, dice, seremos transformados, seremos glorificados. Dios nos dará un nuevo cuerpo. 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible? Tu cuerpo está corrupto según Dios, porque hay maldad. Dice, se vista de incorrupción, se vista de un cuerpo donde no hay corrupción, donde no hay pecado. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿cómo vemos esta tercera etapa, fase, que la Biblia llama glorificación? Tiene que ver con ese futuro, cuando Jesús venga por segunda vez, donde seremos libres por completo de la presencia del pecado. Y en ese mismo momento, hermanos, vamos a pasar a ser y a estar en la plena perfección y absoluta santidad con nuestros nuevos cuerpos glorificados por los siglos de los siglos. Romanos 8:23. Dice Pablo, y no solo ella, o sea, no solamente la creación gime, sufre por el pecado, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos, sufrimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción total. Lo dice, la redención de nuestro cuerpo, la glorificación de nuestro cuerpo, este cuerpo inclinado al mal. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, o sea, ¿para qué esperarlo? Si ya lo estás viendo. Entonces, vemos claramente, hermanos, que la Biblia nos dice a través de, o Dios nos dice a través de estos pasajes bíblicos, que un día vamos a ser completamente salvos de la presencia del pecado. Entonces, todo esto nos enseña que nuestra salvación Dios la está llevando a cabo a través de tres etapas. No es algo que yo inventé, no, no, no. Aquellos que estudian, que escudriñan la Biblia de manera metódica, de manera ah, lenta y empiezas a hacer apuntes y anotaciones, va a encontrar esto. ¿Pero por qué el pastor, aquel no lo predica? Lo más seguro es que no estudia la Biblia como Dios le pide que le estudie, de pasta a pasta. Pero ahí está todo esto. Entonces, todo esto nos enseña, estas tres etapas, lo siguiente, ya de una manera reducida. Primero, esta salvación ya se llevó a cabo en el pasado, salvándonos de qué? De la pena de muerte, de la condenación. Esto es justificación. Segundo lugar, esta salvación nos salva de qué? Del poder actual del pecado. Eso es santificación. Y la tercera es que esta salvación nos salva de la presencia del pecado futura, donde finalmente Dios va a erradicar esa presencia del pecado, porque vamos a heredar nuevos cuerpos glorificados. Ahora, a la luz de todo esto, ¿qué significa el casco de la salvación? ¿A cuál etapa de la salvación Pablo se refiere aquí? Porque
pudiéramos decir, pues a la salvación de la justificación, no es en la pasada, pues a la presente. Bueno, vamos a ver qué Pablo nos dice, su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, porque como a Pablo le encantaba hablar de esto, hablaba de una forma ah, y lo escribía a las iglesias. Y bueno, aquí hablando de esta misma pieza de la armadura de Dios, pues Pablo nos da aquí más luz. Escucha lo que dice ahí. Pero nosotros que somos del día, como somos cristianos, estamos en la luz en Cristo Jesús, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ya nos dijo algo más, Pablo. El yelmo o el casco de la salvación que nos dice Efesios, pues no nos da mucha luz, ¿verdad? Para averiguar a cuál salvación se refiere Pablo, si a la justificación, a la santificación o glorificación. Pero aquí ya Pablo le añade, hay una clave, un calificativo. Dice ahí que nosotros debemos de vestirnos con la esperanza de la salvación como yelmo. Y bueno, es fácil notar que Pablo aquí no está hablando de la salvación pasada, donde ya fuimos justificados, y tampoco está hablando de la salvación presente, donde progresivamente estamos siendo justificados por el poder del Espíritu Santo. Pablo más bien está hablando de la salvación que futura, donde seremos de una vez por todas glorificados. Y es por eso que se le llama la esperanza de la salvación. Como ya vimos en Romanos 8, donde dice Pablo ahí, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no se espera, porque lo que alguno ve, ¿puede esperarlo? Mire, vamos a ver otro pasaje que va a corroborar esta verdad. Romanos capítulo 13, perdón, versículo 11. Dice Pablo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, que ya es hora de despertar, de que no fuimos creados para disfrutar aquí este mundo y vivir como si Jesús no fuera a venir por segunda vez. Ya es hora de levantarse de ese sueño, porque es un sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca la salvación. Entonces no fuimos salvos ya, pastor. Está confuso todo eso. Y la pregunta es, ¿a cuál salvación se refiere Pablo? Cuando dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es obviamente a la salvación futura, ¿verdad? A la glorificación, a la consumación ya de la salvación. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo aquí es que el día en que se va a efectuar plenamente nuestra salvación, cuando seamos glorificados, bueno, ese día está más cerca que cuando creímos. Cuando tú creíste, fuiste justificado, ¿verdad? Ya justificado, ya salvo. Sin embargo, todavía estás aquí en este mundo y tu cuerpo todavía se inclina al mal. Entonces te dio el Espíritu Santo para que te ayude a apartarte del mal. Pero hay una futura consumación de esa salvación. Y es esa la que Pablo está hablando aquí. Nos pudiéramos resumir lo que Pablo nos está diciendo acerca de la salvación a través de todos estos pasajes que ya vimos, lo podemos resumir de la siguiente manera. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, usted en ese momento fue justificado. Esa fue la primera fase de su salvación. Ahora, después de que ya fue justificado, usted está siendo salvado del poder del pecado a través del Espíritu Santo. Esa es la segunda fase de la salvación. Sin embargo, ahora la Biblia te promete que esa salvación se va a consumar en el día en que Cristo regrese por segunda vez. Esa es glorificación. Ahora, rápidamente, quiero abrir un paréntesis para aclarar algo. Acabamos de afirmar, hermanos, que la santificación de esa segunda fase es progresiva, ¿verdad? Bueno, el propósito de santificarnos Dios del pecado, de apartarnos del pecado, no es para que entonces podamos heredar el cielo, para que podamos entrar limpios. No, tú y yo no podemos entrar limpios, por eso se nos va a dar un nuevo cuerpo, para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental, principal que Dios tiene al apartarnos del pecado a través de su Espíritu Santo aquí? Ser efectivos, ser instrumentos eficaces en las manos de Dios para llevar a cabo ¿qué? La gran comisión, el propósito por el cual estamos aquí como iglesia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Vayan y prediquen el evangelio, que es lo que Dios usa para salvar. Y todo aquel que crea en el mensaje del evangelio va a ser justificado. Bueno, y cuando ya Dios vaya alcanzando a los perdidos a través de la proclamación del evangelio, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Es lo que hacemos aquí a través de cada domingo. Es mi función principal como pastor de la Grey del Señor. Alimentar a los discípulos del Señor. Podemos hacer obra de evangelista, así como Pablo le pidió a Timoteo, haz obra de evangelista. Pero ese no es mi principal llamado y esto no significa que yo no tenga responsabilidad de proclamar el evangelio. Sí lo tengo, pero mi mayor enfoque va a ser aquí, porque este es el llamado que Dios ha hecho principalmente para mi vida. Recuerda los 5 ministerios que hay, apóstoles y profetas. Esos ya están aquí en la Biblia. Ya no necesitamos aquí de ello.
Ya Dios no comunica mensajes a través de sueños y sobre todo cuando contradicen su palabra. ¿No quieres que Dios te hable? Lee las cartas de los profetas porque ese es el fundamento donde Cristo está edificando su iglesia. Lee las cartas de los profetas, de los apóstoles, y en voz alta, y es Dios hablándote. Ahorita Dios te está hablando, pero tú me ves a mí. Necesitas tener fe para creer que Dios te está hablando a través de este siervo inútil. Necesitas tú creer en eso, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? El que se acerque a Dios, que se acerque creyendo, verdaderamente Dios existe. Entonces, hermanos, yo quiero aclarar esto. Dios no nos está santificando para entonces ya ahora sí que podamos entrar al cielo. Nos está limpiando. No, no, no. Dios nos está más bien santificando porque quiere que seamos eficaces. De allí el llamado, hermanos, que nos hace Pablo a través de toda la epístola a los Efesios. O sea, Dios tiene un propósito con nosotros, ¿verdad? Dios le plació salvar a los creyentes a través de la proclamación del Evangelio. ¿Y quiénes proclaman el Evangelio? Nosotros. Pero dijo Jesús, ¿verdad? Que sean unos, o sea, que sean como tú y como yo en unidad y en todo lo demás para que el mundo crea que los enviaste. A veces somos ineficaces a la hora de predicar el evangelio, cuando los demás nos escuchen a predicar el evangelio, pero ven también cómo hemos estado viviendo. Y eres un estorbo. Y eres, o sea, no ayudas. En vez de ser de bendición, eres de piedra de tropiezo. Entonces, de ahí el llamado que Dios nos hace a mantener la unidad, a mantener el crecimiento, a no andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque entre más, hermanos, estemos alejados del pecado, pues más eficaces vamos a ser las manos de Dios y entonces haremos la obra de Dios. Entonces, no es que primero Dios tenga que santificarnos y hacernos como Cristo para que entonces podamos entrar a su presencia. Ese no es el propósito principal de la santificación. O sea, la santificación no tiene el propósito de quitarnos todo el pecado de nuestras vidas para entonces poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito principal? Bueno, hacernos eficaces para la misión de Dios. ¿Recuerdan al ladrón en la cruz? Jesús no le dijo, antes de que pase un buen tiempo y te limpie, te santifique, pues entonces vas a estar conmigo en el paraíso. No, ¿verdad? Claro que no. Más bien Jesús contestando su petición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él era un ladrón, era un pecador. Entonces, cuando decimos que Dios nos está salvando el poder del pecado que aún mora en nosotros, no estamos insinuando que en medio de ese periodo de tiempo alguien se puede perder. Ni tampoco estamos diciendo que Dios nos está santificando para entonces podamos entrar en su presencia. Dios no nos está santificando por esa razón. Él, más bien, hermanos, en primera instancia nos está santificando porque Él sabe que el pecado nos entorpece, nos paraliza en la obra y en la misión que tenemos como iglesia de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pues yo cierro ese paréntesis. Ahora, a la luz de todos estos pasajes, vamos a preguntar, ¿qué se refiere Pablo con el casco de salvación? Pues, pastor, cuando Pablo nos ordena tomar el yelmo, es tómalo, tú tómalo. Después de estar vistiéndote con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia, con los calzados del Evangelio. Entonces, toma el escudo de la fe, pero también toma el yelmo, el casco de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo que hagamos? Bueno, lo que Pablo está pidiendo cuando dice esto es que mantengamos continuamente en nuestras mentes esa esperanza de salvación que nos asegura con un 100% de certeza, gracias únicamente a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que seremos glorificados. Que en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, libre de todo pecado, de todo vestigio de corrupción. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados en la misma semejanza del cuerpo glorificado de Jesús. Entonces, ponernos el casco de la salvación significa comprender y creer que esto está por suceder, por venir. Significa que tenemos la total certeza de que eso nos sucederá a cada uno de nosotros si en verdad y genuinamente depositaste tu fe en Cristo Jesús. Si no, Cristo es en vano. Ahora, ¿de qué nos protege el casco de la salvación? Bueno, si mantener la esperanza de la salvación, de que un día seremos glorificados, produce fortaleza y alegría, hermanos, pues entonces eso significa que somos protegidos cuando nos ponemos el casco de la salvación de que el del desánimo. Mire, no hay duda de que tener esperanza en esta glorificación, o sea, en esto que va a suceder, pues nos llena de gozo y de fortaleza. O sea, meditar en este glorioso futuro
nos impulsa, hermanos, gozosamente a continuar firmes en los caminos del Señor. Yo no sé a ti, pero a mí sí. Venir cada domingo, venga quien venga, sean pocos, sean muchos, yo vengo porque hay algo que me motiva. Y es esto. Es verdad, a veces es el temor, pero en su mayoría de las veces es el gozo de que un día finalmente Dios de alguna manera va a decir, bien, siervo y fiel, lo poco fuiste fiel y lo mucho te pondré, algo así dice. Pero bueno, la cosa es que tener esta esperanza en nuestras mentes de manera continua produce en nosotros alegría, gozo, y por lo tanto esto nos llena de aliento, de motivación. Mire, ¿qué es lo que pasa cuando uno está esperando algo bueno en su vida? Por ejemplo, cuando alguien te promete un buen trabajo, con buena paga, con excelentes prestaciones. Bueno, uno no ve el día en que empiece a trabajar, ¿verdad? Para esta persona. O sea, la esperanza de entrar a trabajar te llena de alegría y motivación, sobre todo cuando por un gran periodo no has estado trabajando. Ya voy a entrar a trabajar, ¿no? Cuando estás a punto de salir de vacaciones, quizás después de todo un año de mucho trabajo, muchos sacrificios, tú al estar recordando constantemente que se acerca ese día te llenas de felicidad, de estímulo. O sea, tú en tu última semana previa a esas vacaciones sales de tu casa chiflando. Y si has estado oyendo una canción que te gusta, la empiezas a cantar a todo pulmón. Llegas al trabajo. ¿Por qué? Pues precisamente porque eso de que estás a punto de salir te llena de gozo, de estímulo. Y para ti no hay cosa difícil que tú no hagas en tu trabajo con entusiasmo y buen humor. Si tu jefe de la cocina te pide, al faltar ya un día de tus vacaciones, oye, ¿puedes sacar la basura y lavar después todos los trastes? O sea, ¿cómo tú respondes cuando estás pensando, y ya me voy de vacaciones? ¿Cómo responderías? Con mucho gusto, jefe. Claro que sí. Y te vas a hacer lo que te están pidiendo. O sea, no hay trabajo difícil que no se torne fácil, hermanos, cuando tú tienes esa esperanza. Es un trabajo difícil. Pero lo mismo puede suceder a la inversa. No hay trabajo fácil que se torne difícil cuando tú no tienes esperanza. Cuando lo haces sin gana. Hasta puedes ver un dólar ahí tirado. Y es fácil recogerlo, pero tú andas tan enojado que lo pateas. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente un penny, andas contento, me encontré un penny. ¿Por qué? Porque hay algo que te está motivando. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto? La esperanza de salvación que tenemos, de que un día Cristo aparecerá por segunda vez y cuando eso suceda seremos como Él, seremos glorificados. Es una esperanza infinitamente más valiosa que cualquier esperanza que tú puedas tener aquí en esta tierra. Mira, yo recuerdo cuando por primera vez iba a comprar mi casa y era una casa, ahorita la puedes ver y yo no sé tú, pero yo la veo así como que la disfruto. Después de tanta remodelación, no la quiero vender. Estoy bien ahí a gusto. La disfruto. Pero antes no estaba así. Pero aún así, cuando ya van a hacer los costos del cierre y ya estamos a punto de que nos den la llave, estamos emocionadísimos. Toda persona que está a punto de agarrar una casa se emociona, y sobre todo cuando es la primera vez. Cuando estás a punto de agarrar un carro por primera vez, sobre todo si es del año, tú te emocionas. Sabes que todavía no lo tienes, pero dices, estoy a punto de obtener eso. Hay una esperanza que te motiva. Bueno, es por esa razón que Pablo lo está diciendo. En medio de esta pelea mm, van a haber así altibajos. A veces vamos a estar bien, a veces estamos tan mal. A veces van a venir problemas. En medio de las tribulaciones, hagan lo que yo hago. Yo he aprendido a estar contento con cualquiera que sea mi situación. No importa lo que, y si hay alguien que tiene un doctorado en sufrimiento, alguien que tuvo, fue Pablo, ¿verdad? Pero dice, ¿qué es lo que yo hago? Yo medito en esto, que las presentes aflicciones no se comparan. Esta, hasta le dice, esta leve y momentánea tribulación. Que uno dice cuando no tienes tu esperanza en ese día, estás pasando por algo cualquiera. Corrión del trabajo, ¡ah! Esto no es leve para mí, pastor. Claro que no es leve para ti, porque no estás viendo esa tribulación a través de tu futuro que te espera. Y Pablo sí, por eso decía, es una leve tribulación, no se comparan con la gloria venidera. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo, vístanse o pónganse el casco de la salvación, de la esperanza de salvación, porque esto los va a llenar de alegría, de motivación.
O sea, no esperes a que te desanimes. No, piensa siempre en el hecho de que un día Dios va a consumir esa salvación. Es por eso que al final, hermanos, de su carta el apóstol Pablo dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, más bien fervientes, entusiasmados en espíritu, sirviendo al Señor. El propósito de la santificación está allí. Que no seamos perezosos, que seamos diligentes, que seamos fervientes. ¿Sirviendo a quién? Al Señor, con efervescencia, con ánimo pronto. Y luego dice Pablo: ¿quieren saber cómo yo obtengo eso? A pesar de que sufro mucho por predicar el Evangelio, dice, gozosos en la esperanza. Es una orden, gózate. Medita en tu glorioso futuro que tienes en Cristo Jesús y gózate. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así que si queremos que Satanás y las circunstancias adversas no nos desanimen al punto de querer tirar la toalla, Pablo nos dice, tomen el yelmo de la salvación y mantengan la esperanza de la salvación en sus mentes en todo momento. Mantengan esa esperanza, porque esa esperanza nos garantiza un futuro glorioso donde tarde o temprano todos nuestros problemas que podamos tener en este mundo serán superados por el poder de Dios y vamos a terminar eternamente en la presencia de Dios. Así que esta esperanza nos proporciona no solamente consuelo, sino también nos motiva a seguir adelante con gozo. Y bueno, estos pasajes nos enseñan, por otro lado, hermanos, que que Pablo no dependía de las circunstancias externas, sino de qué dependía, de esta esperanza eterna, de la segura salvación que Dios le prometió a todos aquellos que depositaban su fe en Cristo Jesús. Ahora, alguien podría preguntar, ¿qué tan segura es esta esperanza, pastor? Según la Biblia es totalmente segura porque es irreversible. Si Dios ya te dio esa promesa, porque creíste en Cristo Jesús, nadie la puede deshacer, es indestructible. ¿Y por qué es irreversible? Porque el Todopoderoso, o sea, el Altísimo, fuera de Él, no hay nadie más alto que Él y más poderoso que Él. Bueno, Él juró por sí mismo. ¿Qué? Que todos aquellos que depositen su fe en Cristo Jesús serán porque serán glorificados. Y si Dios juró por su propio nombre, por sí mismo, Él no puede echarse para atrás, hermanos. Porque como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. El hombre puede prometer cosas y fallarte por mentiroso que es y además porque no tiene el poder para mantener a veces sus promesas. Entonces dice Moisés en Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no es como el ser humano. Y por lo tanto, termina diciendo, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él prometió y de verdad, ¿tú crees que no va a cumplir si Él es todopoderoso? Y además, Él es fiel. Y además hay un juramento que hace que esto sea irreversible. Él juró. Y hermanos, los hermanos son falibles. Todos somos falibles. Pueden mentir, arrepentirse de sus decisiones, pero según Deuteronomios y otros pasajes de la Biblia, Dios es inmutable, incambiable. Y Él ya juró por sí mismo. Por lo tanto, no puede cambiar de opinión, mucho menos arrepentirse de cumplir la promesa de que todos los que depositen su fe en Cristo serán glorificados. Él dijo y no hará. Habló, lo prometió y no lo llevará a cabo. Por eso que Pablo dice en Romanos que esta esperanza que tenemos no avergüenza a nadie, hermanos. A nadie. Todo aquel que confió en Cristo, cuando llegue ese día final, no será avergonzado. No va a ser que alguien lo va a querer avergonzar. Mira aquel que confió en Cristo Jesús, fue a la iglesia cada domingo, se apartó del pecado y para nada. Mírenlo, ahí está. Dios no cumplió su promesa. No, esta esperanza no avergüenza. Porque Dios es fiel para cumplir y además poderoso para cumplir esa promesa. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. A ver, esta esperanza no avergüenza a nadie, hermanos. Nadie será avergonzado porque Dios nunca mente, porque Dios siempre cumple lo que promete. Y uno de los atributos de Dios es que Él es fiel a sus promesas. Dice el apóstol Pablo, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que esta esperanza es totalmente segura y irreversible, hermano. Y es irreversible, porque, como ya dijimos, porque el Todopoderoso, el Altísimo, está sobre todo lo que existe. Él prometió por su mismo nombre que todos aquellos que depositen su fe en Cristo Jesús van a ser glorificados. Biblia para comprobarlo. Porque usted nomás está hable y hable, pastor. Bueno, Hebreos 6, versículo 13. Dice el autor de esta carta a los Hebreos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, o sea, juro por amor a mi nombre, por mí mismo, que de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo juro cumplir esta promesa por mí mismo.
Yo soy el Todopoderoso. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham esta promesa la alcanzó. ¿Y cómo no la iba a alcanzar? Si esta promesa no se basaba, si Abraham era fiel a Dios o no era fiel a Dios, no, se basaba en la fidelidad de Dios a su promesa sellada con un juramento propio, por amor a su nombre. Entonces, Abraham esperó con paciencia y alcanzó obviamente la promesa. Ahora continuemos leyendo lo que sigue diciendo el autor de los Hebreos. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor. O sea, te juro por mi madre, o sea, por ella que la amo, que tiene más valor que yo. Dice, para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17. Por ello, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, escucha, la promesa de inmutabilidad de su consejo, o sea, aquí está hablando la promesa irreversible, dice, interpuso juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables que no pueden cambiar? Bueno, una de ellas es el juramento de Dios. Ya cuando Dios jura algo, ya lo juró, ya no se puede echar para atrás, porque es inmutable. Dios dejaría de ser Dios si él rompiera esa promesa, cuando la juró por amor a sí mismo. Entonces, sigue diciendo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible, entiende esto. Te conviene que entiendas esto. Sigue diciendo, es imposible que Dios mienta, y lo dice, por ello, para que tengamos un fortísimo consuelo, fortísimo, grande consuelo, seguro, los que hemos acudido para asirnos, los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y lo dice que penetra hasta dentro del velo, hasta la misma presencia de Dios, donde Jesús, no por tu fidelidad, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumamente sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí están las dos cosas inmutables que hacen irreversible la esperanza que ya tú y yo tenemos por Cristo Jesús. Ya, si ya Dios te prometió eso porque creíste en Él, es irreversible eso. La cosa número uno que es inmutable, incambiable, ese es el juramento, ¿verdad? La segunda cosa es que nuestro sumo sacerdote es Jesús y un sumo sacerdote para siempre. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Espiar, presentarse delante de Dios con una expiación, ¿verdad? Para que quitara el pecado de quién? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, hay dos cosas inmutables, el juramento y el hecho de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y bueno, estas dos cosas inmutables, dice Pablo, deben de proveerles, si es que Pablo escribió el libro de los Hebreos, un fortísimo, un grande consuelo a los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahora escuchen lo que sigue diciendo más adelante el autor de esta carta. Hebreos 7, leímos el capítulo 6, casi los últimos versículos. Sigue en el mismo tema. Aquí, después de decir que Dios le dijo a Jesús, dice el autor, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él pasa a decir lo siguiente en los siguientes versículos. Dice, y esto no fue hecho sin juramento. ¿Qué? De que Jesús iba a ser el sumo sacerdote para siempre. Esto no fue hecho sin juramento, no, no, no. Versículo 21, porque los otros, refiriendo a los otros sumos sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero o sea, Jesús, con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pregunta, ¿qué significa que Dios haya juramentado que Jesús sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Bueno, significa que el sacrificio que Jesús, como su sumo sacerdote, presentó ante Dios a través de su misma vida, fue suficiente según Dios para hacernos perfectos para siempre. Escucha lo que sigue diciendo Pablo ahí mismo. Es que es Pablo, escribió esta carta. Hebreos 10, dice versículo 11. Y ciertamente todo sumo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó ya a la diestra de Dios. Dios diciendo, esto es suficiente. Por eso él dijo, consumado es. Pero dice, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estar a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que significa que Dios haya jurado que Jesús sería el sumo sacerdote para siempre, ministrando delante de la presencia del Señor a favor nuestro. Y sigue diciendo el autor de esta carta, de una manera concluyente, por lo tanto, debido a esta verdad de que Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y que con una sola ofrenda nos hizo ya perfectos, pues ya nos justificó Dios gracias a lo que Él hizo,
Debido a esto, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, otra vez, por la sangre de Jesucristo. Ay, ¿cómo enfatiza usted eso, pastor? Estoy leyendo la Biblia. Es la Biblia la que lo enfatiza. Y sigue diciendo, por el camino nuevo que Jesús abrió para entrar a la presencia de Dios y no seamos consumidos por su santísima presencia, por ese nuevo camino que nos abrió a través del velo. Esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, acerquémonos con confianza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Wow, y yo en esta mañana eh, estaba gozándome mientras desarrollaba este sermón y como Dios me estaba ministrando y me sentía como ahorita me siento, porque ya estaba predicando, pero era Dios ministrando mi vida, gozándome en esta realidad. Que todas mis preocupaciones, todas las aflicciones que hay en medio de mi vida desaparecieron en ese momento. Y uno como pastor padece, uno mira con confianza y llenos de estímulo, de ánimo, pero no significa que por eso no estemos pasando por cosas difíciles. Pero lo que te estoy diciendo con todo esto es que esto nos llena de alegría, esta esperanza, nos motiva, hermanos. Así que acerquémonos con confianza. Y dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ese que juramentó y que él iba a ser a Jesús sumo sacerdote para siempre y con su sacrificio nos iba a ser justificado. Él es fiel para terminar la salvación, para glorificarnos. Así que, ¿qué tan segura es esta esperanza? Totalmente segura porque es irreversible. Y es irreversible porque el Todopoderoso, el Altísimo, juró por sí mismo que todos aquellos que depositen su fe en Cristo Jesús van a ser glorificados. Escucha lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, por su misericordia, no porque te veo algo bueno en ti, por su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escucha lo siguiente, para una herencia incorruptible. Escucha, nuestra herencia, nuestra salvación, nuestra glorificación es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, nunca va a cambiar. Reservada en los cielos para ustedes, ahí está, nos están esperando. ¿Qué gacho es cuando tú reservas una habitación de un hotel y llegas y el sistema falló y perdimos tu reservación? En una ocasión me pasó a mí, pero en un carro, reservo un carro, llego a Monterrey y lo sentimos, no está, todos los carros, pero yo hice mi reservación, sí, señor, ahí está. Sin embargo, nosotros le damos prioridad a los que hagan ya su reservación. Bueno, eso no me lo dijiste. Bueno, esta reservación va a estar ahí. Tú no vas a llegar ahí, te va a decir, lo sentimos, no la tienes. No, esta salvación, esta reservación es segura, ahí dice, reservada en los cielos para nosotros. ¿Por qué está reservada ahí? ¿Por qué vamos a llegar? Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en ese tiempo postrero. Otra vez habla de esta etapa final, la salvación completa. Seamos glorificados. Pero vamos a llegar porque Dios lo juró, porque Él es fiel a su promesa. Y eso dices, pero Dios tendrá el poder suficiente para asegurarse que lleguemos ahí. Si eso tiene. Entonces, ¿qué tan segura es esta esperanza? Sumamente segura, hermano. Recuerda lo que Pablo nos dijo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, lo que anuncia el evangelio, en ese momento fueron sellados con el poder o con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, a través del Espíritu Santo con el cual Dios nos selló, o sea, nos dio, que Dios nos guarda con su poder. Y lo sigue diciendo Pablo, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo Dios nos dio esa garantía, ese depósito, esas arras? ¿Hasta cuándo, Pablo? Hasta, o sea, por un año, por 2 meses. No, ahí dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso nos asegura también la salvación, hermanos. Es decir, hasta que llegue ese día en que Jesús aparezca por segunda vez, sin relación al pecado, como dice Hebreos, para salvar a los que lo esperan. Dios quiere que tú tengas seguridad de salvación, hermano. Si eres un verdadero cristiano, que tengas la certeza de tu salvación, porque eso te va a llenar de alegría y motivación para seguir firme trabajando en la obra de Dios. Juan escribió con ese propósito su primer carta, ¿sabes? Para asegurarle a los creyentes que tienen vida eterna, poseen vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 33, ya casi al finalizar su carta. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre de Jesús, para que sepan que tienen vida eterna, ya la tienen. Si en verdad depositaron su fe en Cristo Jesús, ya tienen la vida eterna, no la van a tener, ya la tienen. Solamente hay que esperar a que se complete totalmente. Para eso escribió Juan esta carta. Este es el propósito principal por el cual Juan le escribe a ellos: hey, tengan seguridad de su esperanza en Cristo Jesús. Así que la vida eterna no es algo que se obtiene en el futuro, sino es una realidad presente, hermanos. Algo que ya tenemos todos aquellos que confiamos en Jesús. Por lo tanto, que nadie piense, hermanos, como yo solía pensar antes, hermanos, que entre la justificación y esa glorificación, pues ahí alguien puede perder la salvación. Pero ya vimos que esto es imposible, ¿verdad? Porque Dios juramentó. Mire, quiero traer a colación un pasaje que va a corroborar esto, hermanos, y que para mí es el pasaje más contundente para la seguridad de la salvación. Escucha lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó. Y no importa aquí sea como sea que Dios haya predestinado. Si predestinó porque Dios en su preconocimiento vio que algunos lo iban a elegir y entonces por eso los predestinó, no importa eso. Ni tampoco importa de que Dios como previó en el futuro que nadie lo iba a escoger porque nadie quiere la santidad de Dios, todos quieren estar en el pecado, pues entonces Dios eligió soberanamente escoger a uno. Como tú quieras creer, eso no te salva, no importa como tú quieras. Aquí lo importante es lo siguiente, porque Pablo no dijo eso para hablar acerca de la soberanía de la elección de Dios. No, no, no. Para hablarnos de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Sigue diciendo, porque a los que antes conoció también predestinó. Y a esos que conoció y predestinó, a esos también llamó. Y a esos que también predestinó y llamó, a esos y no a otros, también justificó, hermanos. Y a esos que predestinó, llamó y justificó, a esos glorificó. Eso está bien claro, ¿verdad? Pregunta, ¿quién de todos aquellos que Dios predestinó, llamó, justificó, dejó de alcanzar la glorificación según Pablo? Ninguno, hermanos. O sea, Pablo está diciendo que a todos los que predestinó, llamó, justificó, y a todos ellos, ninguno se perdió, todos glorificó. ¿Y cómo se iban a perder? Si número uno, Dios había juramentado por él mismo que todo aquel que deposite su fe en Cristo Jesús será glorificado. Y además, Jesucristo es el sumo sacerdote. Perdona nuestros pecados. Y además, Él es todopoderoso. Somos guardados por su poder. Pero, ¿qué, pastor, si uno mismo se aparta? O sea, nada me puede apartar el diablo, nada. Pero si yo mismo, nadie los puede arrebatar de mis manos. No tengo aquí a un niñito para llamarlo aquí y agarrarlo en la mano y decirle, vete para allá con tu mamá. O trata de esa parte de mí. No va a poder porque mi fuerza es mayor que la de él. Ayer salimos a comer, íbamos mi hijo, mi esposa y mi nieta. Y llegamos al parque y ella quiso correr para cruzar la calle. Rápidamente la agarramos. Y aunque ella estaba así como corriendo, no pudo contra nosotros. Ok, sí, siguió siendo malo. No quiero que le pase nada a mi hija. Con más razón, Dios no te va a soltar aunque te quieras ir. ¿Quién los puede arrebatar de la mano de Dios? Dijo Jesucristo, no hay nadie. No hay nadie mayor que mi Padre. Por lo tanto, la salvación es segura, hermanos, para aquellos que genuinamente confiaron en ese Dios. Entonces, Pablo nos garantiza aquí que ninguno de los que fueron predestinados, llamados, justificados, va a dejar de ser glorificado. Ninguno. Ahora, aclaremos que no todo el que dice que es salvo, ni será glorificado por consiguiente, ¿verdad? No está predicando una vez salvo, salvo para siempre y haga lo que quieran. No, yo predico toda la Biblia. Pablo predicaba esto, yo lo predico. Pero Pablo predicaba la otra moneda, el otro lado, perdón, de la moneda. Ok, ¿quiénes son los que verdaderamente van a ser glorificados? Los que dicen que son salvos y van a la iglesia. No, aquellos que verdaderamente, y Dios conoce a los que son suyos, ¿verdad? Depositaron su fe en Cristo Jesús. Y la Biblia habla mucho acerca de esto, hermanos, de que hay muchos se autoengañan creyendo que son lo que no son. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes que nos hablan de esta realidad. Mateo 7, Jesús terminando el sermón del monte, termina advirtiendo, tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado también del autoengaño. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, está hablando de gente que va a la iglesia, que conoce de Dios, que es cristiana, supuestamente. No todo el que dice que es cristiano y es salvo entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿es por obra? No, no es por obras. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios, según Dios? Aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Porque esa fue la promesa. Vienen aquellos días donde yo voy a dar un nuevo espíritu, un nuevo corazón, para que me obedezcan.
Entonces a eso se refiere Jesús. No lo está enseñando así, pero Jesús no puede contradecirse a sí mismo. Entonces sigue diciendo, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son los que van a entrar en el cielo, los que tienen al Espíritu Santo y que ponen el querer hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre cantamos alabanza. Yo lloré, yo moqué muchas veces, yo ofrendé, yo diezmé, Señor. Y entonces les declaré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, nunca intimé con ustedes, porque nunca confiaron en mí genuinamente. Eran unos religiosos. Pablo habló de lo mismo. Escucha lo que dice Romanos 8, versículo 19. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Debes de vivir obedeciendo todo lo que el Espíritu Santo dice en su palabra de Dios. Pero y luego él dice, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Pablo aquí está implicando que dentro de la iglesia iban a haber personas que no tienen el Espíritu Santo y que están allí. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, él los exhorta a hacer lo siguiente: examinaos a ustedes mismos para ver si están en la fe. Probaos a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Eso se lo está diciendo a una iglesia y él los llama al principio a todos los santificados, porque él no tiene la capacidad de decir quién es verdadero y quién es falso. Pero él sí dice, tengan cuidado porque se pueden estar autoengañando, ¿eh? Tengan cuidado, ay, salvos, santificados hoy. Y a lo mejor allá llegues y Jesús te dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Tú no fuiste justificado, hiciste muchas cosas en mi nombre. Sí, es verdad, pero nunca te conocí. Pues como ves, la Biblia habla de esto, hermanos. El mismo autor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de quienes, de los que tienen fe para preservación del alma. Quiere decir que dentro de la iglesia hay personas que retroceden y hay personas que perseveran, ¿verdad? Hasta el final. Una última cita. Escucha lo que dice 1 Juan capítulo 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Sin embargo, salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran verdaderamente hijos de Dios, porque nunca fueron justificados, por consiguiente, Dios nunca los selló con su Espíritu Santo y por consiguiente los venció el pecado y se regresaron. Por eso salieron y salieron para que se manifiesten que no todos son hijos de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, verdaderamente es amo, es hijo de Dios, no todo. Quizás entre nosotros en este pequeño pueblito pudiera haber algunos que no son del Señor y que creen que son. Y quizás no ha salido de nosotros, pero estás aquí pretendiendo como un religioso. Pero ya saliste ante la presencia del Señor, quizás no estás aquí. Entonces es muy claro que dentro de la iglesia hay tanto salvos verdaderos como salvos falsos. Por eso Jesús habló de que de 10 vírgenes, 5 no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo, 5 sí las tenían. Habló de peces malos y peces buenos, meten la red, salen todos peces, pero algunos son malos. Habló de que del trigo y la cizaña, me parecen. Hey, ustedes no corten nada, dejen que el Señor corte. Cuando venga el tiempo en la siega, Dios va a separar el trigo y la cizaña. Hay cabros y hay ovejas. Es un tema recurrente en la Biblia que no se enseña. Pero esto es una realidad, hermanos. Pregunta, ¿quieres saber si eres un verdadero salvo? La Biblia nos da algunas señales, algunas marcas, evidencias que afirman que tú eres un salvo. O sea, es inevitable, hermano, que un verdadero salvo no dé cambios, un cambio interno que empieza desde el corazón y que es visible a los demás a través de sus acciones y sus comportamientos hacia los demás. Todo aquel que es salvo, como viene el Espíritu Santo, empieza a manifestar gradualmente el fruto del Espíritu Santo. No perfectamente, pero sí logra. ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza, bondad, ¿verdad? Todas esas cosas. Bueno, ¿cuáles son algunas señales de esta nueva manera de vivir? Una forma sencilla de resumirlas la encontramos ahí en la primera carta del apóstol Juan, que dijimos que la escribió con el fin de que el cristiano tenga seguridad de salvación. Y él va a dar unas evidencias de que, mira, este es el tipo de evidencias que hay que te garantiza que eres un verdadero cristiano. Y si todas esas evidencias dicen que sí, están en tu vida, tú tienes vida eterna. Por lo tanto, que nadie te engañe. Vamos a ver algunas señales que van a decir si eres o no eres hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que verdaderamente somos salvos. Dicho de otra forma, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, el que dice yo soy salvo, él me salvó y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así que la primera señal de que alguien verdaderamente nació de Dios y por consiguiente salvo, tiene ganas de obedecer a Dios, ganas de guardar sus mandamientos. Antes no le importaba a él obedecer a Dios.
Y aunque no lo hace perfectamente, sí va creciendo en obediencia. A mí me pasó. De repente voy a la iglesia y sí, todavía no termina la predicación, no se está hablando ni del evangelio, pero como ya Dios lo había sembrado en mí, y me salva, me da la fe, y vengo y me arrimo rápido y empiezo a orar ante Dios. El pastor estaba ahí, se quedó sorprendido y me lo dijo. No, yo te estuve mirando, cómo estabas llorando y cómo llegaste aquí. No hice ni el llamado y llegaste. Porque era ya Dios me había salvado, ya me había dado un nuevo corazón y yo quería obedecerle, yo quiero obedecerte. Y terminó el servicio. ¿Y cuándo son los servicios? Y tienen estudios bíblicos. Ahí hay una evidencia que verdaderamente Dios me dio un nuevo corazón. Quería obedecerle y no hago ni hasta el día de hoy perfectamente, pero sí voy creciendo en obediencia. Tengo una señal, 1 de Juan capítulo 2, versículo 29. Si sabes que Él es justo, Dios es justo, dice Juan, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. O sea, el verdadero salvo se esfuerza por ser justo también, no para ganarse la salvación, ya dijimos que no. Más bien se esfuerza porque el Espíritu Santo pone el querer de ser justo, el querer agradar a Dios y se esfuerza, ¿verdad?, por ser justo. Entonces, una vida justa es una señal de que alguien ha nacido de Dios. ¿Practicas la tranza todavía? ¿Estás habituado a la tranza? ¿Por qué? ¿No te redarguye Dios? A lo mejor no naciste de nuevo. No es una garantía que si eso está en tu vida, a lo mejor es algo en lo que fallas, pero no la única señal. Tercera señal de que alguien ha nacido de nuevo. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No de ahí, no practica, no está habituado al pecado. ¿Por qué no está habituado al pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, y no puede estar habituado al pecado porque es nacido de Dios. O sea, nosotros los cristianos pecamos en ocasiones, pero no estamos habituados al pecado. Hay una diferencia abismal grande ahí. Pues, Juan aquí está diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuarta evidencia, ama a su hermano y a Dios. 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿tú que no puedes perdonar la ofensa de alguien? Aguas. Tal vez esa sea una evidencia de que no, el amor de Dios no está en ti. El fruto del Espíritu Santo, el primero que es amor. El mismo amor que mostró Jesús para con nosotros, que siendo aún pecadores y que nos perdonó, debe de ser el mismo amor que está en ti. Y Juan agrega en el siguiente capítulo, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Quinta señal. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, escucha, nos oye. Juan es un apóstol, predica la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no soy Juan, pero estoy predicando su palabra. Yo no soy Pablo, pero estoy predicando lo que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, dice ahí, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Tú estás escuchando lo que yo te estoy predicando? Escribió Juan y Pablo. El que me oye, el que toma en serio lo que yo estoy predicando, es una evidencia de que es de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. El que no es de Dios no nos oye, nos ignora. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Te das cuenta? Es como si Juan dijera, les voy a decir quién es un verdadero sabio, a salvo. Bueno, el que oye las palabras de nosotros, los apóstoles, lo que escribimos, inspirado por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuánto deseas la palabra de Dios cada día? Porque eso es una señal de que has nacido de nuevo. O sea, ¿muestras amor e interés por la palabra de Dios? Al principio, todos, ¿verdad? Y ya está bien, a veces hay momentos donde nos apagamos, pero sigues ahí y Dios no ha hecho nada porque a quien Dios ama disciplina y no ha hecho nada. Lo más seguro que a lo mejor es hijo bastardo y por eso sigues ahí. Como dijo Jesús, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no me oyen, porque no son de Dios. Jesús le está diciendo a los judíos eso. El que oye lo que yo estoy predicando, porque es la palabra de Dios, a Dios oye. Pero por eso ustedes no me oyen, porque no son de Dios. Y Juan 10:27, Jesús afirma lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano de mi Padre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Tu actitud real. O sea, ¿es un tormento para ti
¿O es un deleite para ti exponerte a las escrituras diariamente? Y yo sé que la carne, esto en mí, no quiere leer la Biblia, pero tiene la otra naturaleza. Yo cuando logro vencer la carne, ya sea en la oración o en la meditación de la palabra, ya después está gozando mi espíritu, lo que yo soy, como sucedió en esta mañana de una manera más especial. Entonces, ¿cuál es la actitud, hermano? ¿Es un tormento para ti venir domingo a domingo? La razón quizás no es porque no se esté predicando aquí la palabra de Dios, sino más bien quizás porque vienes aquí sin fe. Si la certeza de lo que se predica aquí es de Dios y es Dios hablando a tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, deseen como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Para esa salvación, esa esperanza de la salvación, esa etapa de la consumación, para eso. Como niños recién nacidos. Tenemos un bebé recién nacidito. Y el que al principio estaba batallando para amamantarse, cuando empezaba a amamantar, me decía en la mañana que empezó ya con una mamila que él la agarró rápido. Y sobre todo porque tenía tiempito de no estar siendo amamantado. Y sobre todo cuando lloro, me da tan esa, ay, 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 y luego le da la mamila, el pecho. Y claro, lo que sé, ustedes ya tienen la capacidad de poder decir así la palabra de Dios. Deséela así. No tienes ese deseo, pídele a Dios. Deseen, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Por ella crezcan para salvación. Entonces, los debemos de desearla vehementemente, hermanos. La pregunta es, ¿ese es tu anhelo por la palabra de Dios? Última señal, 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y Juan añade unos versículos más atrás, el versículo 23 y 24. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, escucha, permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuál es esta evidencia? La permanencia en la sana doctrina, la palabra de Dios, como Juan dice ahí en su segunda carta, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquellos que, no, nomás Dios es uno, nomás uno, al Padre y al Hijo, la Trinidad de Dios. No la entendemos, pero la Biblia es bien clara al hablarnos de ella. Y Dios no nos pide que entendamos la Trinidad, no, nos pide que obedezcamos. Lo que es bien claro, vamos a ocuparnos en eso. Lo que parece misterio, déjenlo a un lado, no, o sea, no es tan fundamental. Por lo tanto, hermanos, aquí está diciendo Pablo, otras señales de que permaneces en la sana doctrina. ¿Te gusta la sana doctrina? ¿O te expones a cuál? La doctrina errada. Como no tienes el discernimiento, la capacidad de poder distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios, pues ahí estás. Tal vez a lo mejor no has nacido nuevo. Entonces, la fe, la permanencia en Cristo, la permanencia en la verdad, en la sana doctrina, son señales que alguien que verdad nació nuevo va a mostrar. Pastor fulano y tal ya no está en los caminos de Dios, perdió su salvación. La Biblia contesta, no perdió su salvación, nunca la obtuvo. Más bien salieron de nosotros, porque no eran nosotros, pues si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son verdaderos cristianos. Entonces, estas son algunas señales que evidencian si en verdad naciste de nuevo o no. Y bueno, si tú al oír esto te examinas y te das cuenta que tú has evidenciado estas señales en diferentes grados, bueno, a ti te promete Dios la glorificación, ¿ok? Es a ti y a nadie más. O sea, Dios te está diciendo, tú que estás manifestando y has manifestado estas señales, ponte el casco de la salvación y espera con paciencia y gozo ese día en que Dios cumpla su promesa y te glorifique. Sin embargo, si estas evidencias no se manifiestan en tu vida, tú necesitas ser salvo. He aquí el tiempo de la salvación. O sea, no estamos diciendo, oh, hijo del diablo. No, estamos rogando. Te salvo. Reconcíliate con Dios. Deja que te dé un nuevo corazón. Ven a Él. Yo te garantizo por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, que todo aquel que venga a Él no será despreciado, no será rechazado. Venidme a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y bueno, si alguien está sin Cristo y sin esperanza, lo mismo, ven al arrepentimiento y fe. Apodérate de esta esperanza de salvación. Está disponible para todos aquellos que quieran venir y confiar en la persona y sacrificio de Jesús. Ven al arrepentimiento. Y finalmente, tú que eres un verdadero cristiano, el llamado de Dios para tu vida es ponte el casco de la salvación. Mantén una conciencia continua de esa salvación futura. Dios te garantiza, tú vas a llegar al final. Pero si viera, pastor, cómo ando aquí en el pecado, no te preocupes, es un verdadero cristiano. Dios ha prometido disciplinarte con el propósito de qué?
de levantarte, de restaurarte. Pablo le dijo a los de la iglesia de Corinto que era una iglesia pésima, terrible, pecadora. Hay unos que duermen, ya que Dios les quitó la vida. Ya mejor se los llevó antes de que se pierdan. A otros los entregó a Satanás para que en el día de la salvación se salve su alma. Estamos seguros en él. Por lo tanto, ciñete con el cinturón de la verdad. Ponte la coraza de la justicia. Es decir, posee un entendimiento de que ya fuiste justificado en Cristo Jesús en el pasado, pero también estás siendo salvo, gradualmente santificado, apartado del pecado. Por lo tanto, no solamente ponte los zapatos del Evangelio, sino por lo tanto también tú usa el escudo de la fe. El escudo te ayuda al presente, aquí, sí, al futuro, pero sobre todo al presente. Confía en Dios. Y por último, ponte el yelmo de la salvación. No olvides la esperanza de esta salvación gloriosa, bienaventurada, viva. Recuerda eso, medita en ello, porque entonces tú te vas a llenar de alegría, de gozo, y esa alegría y ese gozo te va a dar motivación, seguir adelante.